Buenas tardes, cordial saludo a todos. Somos Patricia Parra, Yolman Vázquez y Henry Roger. En estos momentos vamos a hablar acerca de una comparación de dos tipos de investigación, la investigación descriptiva y la investigación experimental. Comenzaremos diciendo primeramente que la investigación descriptiva, como su nombre lo indica, tiene como objetivo principal describir simplemente las condiciones actuales o en el momento de la investigación de ciertas variables, simplemente sin modificar nada. En cambio, la investigación descriptiva tiene como objetivo, perdón, la investigación experimental tiene como objetivo mostrar cómo puede afectar una variable a la otra. Eso quiere decir que el investigador puede manipular una, con el objetivo de influir, que pueda influir en la siguiente variable. Entonces, este tipo de investigaciones pueden ser utilizadas en educación. Por ejemplo, si queremos investigar acerca de las condiciones o la caracterización de un grupo de estudiantes de una institución, una universidad o una carrera académica, entonces estaríamos hablando de una investigación descriptiva. Y si estudiamos acerca, por ejemplo, de cómo puede influir una estrategia de enseñanza en la resolución de un problema, investigación experimental. Dentro del campo de acción que se tiene para estos dos tipos de investigación, tenemos que tanto la investigación descriptiva y la experimental se utilizan en todas las ciencias, pero mucho más en las ciencias sociales se utiliza la investigación descriptiva. Ya en la investigación experimental, pues, lo que queremos es avanzar en el conocimiento, dependiendo del problema de la investigación al cual nos estamos enfrentando. Tenemos un ejemplo claro de un estudio experimental en el sector de educación sobre el rendimiento académico en distintas situaciones de aprendizaje. Por ejemplo, que tenemos en el caso de los estudiantes de una escuela donde debemos tener en cuenta algunas variables para que sea eficiente el rendimiento académico, como el acompañamiento de los profesores durante todo el curso y las materias, además de otras variables como, aparte del conocimiento, la participación, para que finalmente se logren llegar a los objetivos propuestos que se está haciendo en este estudio experimental. En el caso de la investigación descriptiva tenemos el siguiente ejemplo, que ahorita me acaba de recordar el compañero Henry, que está muy ligado en este caso, pues yo propongo que es determinar ciertas características que tienen las escuelas públicas de un determinado país, puede ser Colombia, con el fin de mejorarlas, o saber qué cuestiones se pueden ser modificadas para lograr también un objetivo positivo y resultados positivos. Bueno, algunas de las características que tenemos aquí en nuestro mapa mental que no lo hemos mencionado, se encuentran que la investigación descriptiva responde a la pregunta ¿qué? Y mientras que la investigación experimental ¿por qué? Siempre tiene que ver con la causa-efecto. Otras características importantes son, por ejemplo, en la investigación descriptiva no hay una relación, una correlación entre las variables, mientras que en la experimental, como lo explicaba Henry, el investigador determina qué variable o qué variables van a dejar, a manipular, por decirlo de alguna forma, para verificar el resultado de su experimento o de su proyecto. Otra característica importante es con respecto a la población. En la investigación descriptiva hay un grupo focal, se hace una descripción al grupo total acerca de cualquier fenómeno que se esté investigando, mientras que en la investigación experimental hay un grupo de control al que se le hace la manipulación o por el contrario al que no se le hace la manipulación de la variable para luego comparar los dos grupos y verificar el efecto que se ha tenido dentro del proyecto educativo en este caso. Las mediciones que se hacen en la investigación experimental pues son cuantitativas, se hacen estudios estadísticos de forma muy específica y muy concreta, mientras que en la investigación descriptiva pues como se hace mucha observación, los datos se relacionan de esta forma, de manera más cualitativa.
La investigación descriptiva no se centra en las causas, como había dicho inicialmente, sino en la descripción del fenómeno. En cambio, en la investigación experimental sí se hace un estudio exhaustivo de los datos que se obtiene y pues bueno, por eso se dice que es la investigación experimental es mucho más certera, es un poco más difícil, por decirlo de alguna forma, y es más conveniente dentro de los proyectos educativos. Bueno, también puedo agregar que todos los tipos de investigación pues también tienen algunas limitaciones. Si hablamos de la descriptiva, por ejemplo, como se hace mucha observación, puede hacerse bastante larga y de pronto costosa, porque el investigador tiene que estar 100% observando para poder describir los fenómenos que está realizando en su investigación. En la investigación experimental, pues es, como había dicho, más específico los datos, entonces es eh, mucho más matemático, más cuantitativo, ¿no? Lo que se hace en los resultados. En la investigación experimental, sin embargo, se dice que puede ser un poco menos real cuando la manipulación de los datos, el investigador lo hace como a su capricho para poder lograr mostrar algo que él tiene como su propósito, ¿no? Una característica importante que hay que tener en cuenta ahí en la investigación experimental es cuando se hace control sobre el grupo control, por darle la redundancia. Es decir, hay que tener un control estricto, tratar de evitar de que otras influencias externas, otras influencias vayan, es decir, que de pronto van a darse resultados y los resultados no vayan a tener relación exactamente con el trabajo que el profesor está pretendiendo hacer, ¿no? Eso tiene que ver con la parte del grupo control. Si eso es peligroso, puede ser peligrosa la investigación, o sea, los resultados pueden ser no verídicos si se permite de que haya influencias externas y vayan a modificar el trabajo del profesor. Sí, claro, es ahí donde nos damos cuenta que en la investigación experimental el entorno sí tiene una gran influencia, ¿no? Entonces, Claro. es posible que la investigación pueda viciarse de alguna forma si el investigador no es muy juicioso en la Estricto. manipulación de sus variables y seguir como estrictamente su proyecto sin empezar como a tener las dificultades o las falencias que el entorno le puede ofrecer y puede viciar sus resultados. Claro. Dentro de ellos también tenemos que los dos tipos de investigación o todo tipo de investigación, en este caso, investigación descriptiva y la investigación experimental, se encuentran que cada una se enmarca en unas etapas, ¿sí? En la investigación descriptiva, por ejemplo, tiene su descripción del problema, los supuestos que basan la descripción, su marco teórico, las técnicas de recolección de datos, que cuando entramos ya detalladamente a relacionar cada uno, pues vemos que tiene como su clasificación según el objetivo que queremos lograr con la descripción y el tipo de investigación que estamos haciendo, la categorización de los datos, la validación de instrumentos y la descripción del análisis e interpretación de los datos, en este caso para la investigación descriptiva. Lógicamente la investigación experimental también tiene como, digámoslo así, como su esqueleto para formalizarla, empezando con la revisión de la literatura, la formulación de la hipótesis, la identificación de las variables, la selección del diseño experimental, un dato clave muy importante, la selección de la muestra, selección o construcción de instrumentos para el experimento y el tratamiento de datos. Recordemos que cada experimento tiene unos objetivos y estos objetivos tienen su naturaleza. En el caso de la investigación descriptiva, la naturaleza se efectúa cuando se desea describir en todos sus componentes principales una realidad. Para la investigación experimental, el objetivo se centra en controlar el fenómeno a estudiar. El razonamiento hipotético deductivo emplea muestras representativas, diseño como estrategia de control y metodología cuantitativa para realizar datos. ¿Qué concluye de pronto estas dos investigaciones? Se conocen que las dos son como tal estudios, bueno, un poco más profunda la experimental que la descriptiva. Ambos son diferentes entre sí, pero en el ejercicio
de la función de la pregunta que se quiere desarrollar en su método de diseño de investigación y entre otros aspectos. Bueno, yo creo que ya para concluir podemos cerrar diciendo que las investigaciones, tanto descriptiva como experimental y las otras que hay, pues son muy aplicadas en el campo educativo y el investigador pues tiene una gran gama de tipos de investigación que puede acudir para realizar su proyecto, teniendo siempre claro como el objetivo principal que tiene para su investigación. Sin embargo, por ejemplo, podemos encontrar que hay investigaciones en las que se hacen combinaciones de algunos tipos de investigación, que también es otro tipo válido de hacerlo. Entonces, en el campo educativo, pues todas las investigaciones que se realizan tienen unos objetivos que, como decía Henry, que tenemos que tenerlos bien definidos para saber que nuestro proyecto educativo pues vaya de verdad encaminado de buena forma y pues elegir la investigación que más se acomode a ello. Todas las investigaciones pues son apropiadas de alguna forma dependiendo pues de lo que el investigador quiera proponer o quiera demostrar en el caso del experimental. Claro que sí. Bueno, entonces yo creo que por aquí concluimos nuestro video para no pasarnos de tiempo. Espero que hayamos sido bastante claros y pues para nosotros fue un trabajo muy valioso porque pudimos enriquecer nuestro conocimiento sobre este tema que es tan importante para nuestro trabajo de investigación y pues también para nuestro trabajo de aula.